Bienvenido a nuestro programa. Y bueno, yo recién comentaba con la audiencia de acá de este programa, que es Actualidad en Perspectiva, sobre la charla que vas a estar dando acá en Pergamino, en el Banco Credicop, sobre la ley de alquileres. ¿Sí? ¿Así es, Roberto? En realidad te comento, yo soy consejero administrador del Banco Credicop hace muchos años y me dedico a dar charlas que tienen que ver con nuestra actividad, con cooperativismo y demás. Pero como mi profesión originaria, que la ejerzo, es la de martillero y corredor público, los compañeros y las compañeras de la filial Pergamino han preferido que en esta oportunidad tratemos un tema que es de actualidad absoluta, que es toda la problemática que existe con los alquileres, la vivienda y demás. De modo tal que mi charla de este jueves tendrá que ver con eso. Como les decía yo también, quizás desde una perspectiva de alguien que está en el interior, que a veces no es la voz de las grandes ciudades, no es por ahí la voz más excluyente que se tiene habitualmente en los grandes medios de prensa, pero que de alguna forma, en un recorrido, yo llevo ya 43 años en la profesión, de manera ininterrumpida, uno puede dar quizás una perspectiva histórica y también ver cuál es la realidad que estamos viendo hoy en la foto del presente en el tema de alquileres. Por ahí va a pasar la charla. Realmente un tema de mucha actualidad, y vos remarcabas esto, y me gustaría hacerte, bueno, una pregunta o tal vez si podés hacer una reflexión al respecto. El día de ayer salió en una nota de un medio periodístico de la ciudad de Pergamino, de un diario tradicional de Pergamino, que en nuestra ciudad, que cuenta con alrededor de 115.000 habitantes, hay alrededor de 2.400 viviendas precarias, es decir, 2.400 asentamientos. Yo no sé si esto tiene directamente relación con el tema de los alquileres, con el acceso a la vivienda, o hay obviamente otras variantes que en el medio juegan, ¿no? Para que se dé esta situación. Pero quisiera si vos podés darnos un panorama y cuáles son las relaciones entre una cuestión y otra, porque a veces pensamos solamente que el tema de los alquileres afecta a una clase media o a un cierto sector, pero realmente posiblemente lo estemos padeciendo todos los habitantes, en este caso, de la ciudad de Pergamino, ¿no? Mira, Fabián, tratando de ser, digamos, de ser racional con los tiempos de radio, porque esto llevaría realmente una, digamos, una explicación un poco más extensa, ¿no? Pero Ujú. la problemática de la vivienda es una problemática a larga data. Diríamos que es una película donde no nos podemos conformar con la foto del presente, pero la foto es una más de esta larga trayectoria que ha tenido. El derecho a la vivienda está consagrado por la Constitución, lo sabemos todos, desde siempre, y el ideal sería que cada uno tenga acceso a su vivienda propia por las distintas alternativas. Aquel que tiene la capacidad de comprar de manera absolutamente libre porque su disponibilidad lo permite, el que tiene a través de mecanismos de crédito como pueden existir o han existido en otras épocas también, y aquel que no lo tiene, quizás con ese amparo que el Estado tiene que dar de una vivienda social, que también, es decir, lo ideal sería no tener que hablar de asentamientos, ni viviendas precarias, ni villas, como se decía en otro momento, pero lo cierto es que a lo largo de muchos años, y acá no hablamos de colores políticos, hablamos a lo largo de muchos años de una falta de políticas en materia de vivienda que han sido sucedidas por las distintas administraciones del Estado, nos han llevado a un cuello de botella donde es de muy difícil acceso la vivienda propia. Es decir, si pensamos que a veces aquella vieja función que cumplía el banco hipotecario, que para eso estaba creado en su momento, pierde su razón de ser, porque todos habremos escuchado y en el interior mucho más alguna de la gente mayor que decía, me daba vergüenza ir a pagar las últimas cuotas porque eran el valor de un atado de cigarrillo, de una caja de Ujú. fósforo. Esto que hemos escuchado tantas veces, bueno, estas son políticas erráticas. Cuando alguien tiene un valor que lo paga de una manera absolutamente fácil, alguien lo está pagando colectivamente. Es decir, ni más ni menos acá es una política parecida a una mesa de ruleta. Cuando alguien acumula muchas fichas, otros están perdiendo los que juegan alrededor. Es decir, lo ideal sería que a alguien que tenga acceso a la vivienda, en un momento determinado le cueste
un valor, su cuota, que les sea accesible, pero que les signifique, digamos, un esfuerzo, y que a lo largo de todo el trayecto les signifique lo mismo. Eso permitiría ir reciclando el sistema y que el sistema siga estando vigente para aquellos que acceden. Bueno, claro, estas cosas no han pasado, las inflaciones, las interrupciones de políticas y demás, y hoy nos encontramos, lo que vos estás diciendo es verdad, no solamente en las grandes ciudades o el conurbano, el interior también tiene viviendas precarias y han venido creciendo. Así que la foto de hoy te demuestra eso. Uh-huh. Bien, Roberto, y otra cuestión es también, bueno, el acceso, como vos decís, el sector, digamos, de alguna manera asalariado o el sector que tiene un ingreso medio, que también hoy en día se le hace realmente imposible acceder a una vivienda, y eso también juega en el tema de los alquileres. Y quisiera que vos nos des tu visión, tu opinión o lo que vos has investigado, sabés, al respecto de esta ley de alquileres, cómo viene, o esta cuestión de regular el mercado de los alquileres, cómo ha sido históricamente en Argentina y cómo está al día de hoy. Sabemos que a principios de siglo, ¿no? Hasta ha habido huelga de inquilinos, ¿no? Allá por esas primeras épocas donde ocurrieron esas cuestiones, no recuerdo exactamente el año, pero a principios del siglo XX, ¿no? Y o sea que es un tema de larga data. Y cómo está la situación al día de hoy y cuáles son las regulaciones que protegen de alguna manera tanto al que alquila como al que, digamos, tanto a las dos partes, ¿no? El que es propietario como el que alquila. Entiendo perfectamente. Es decir, mi visión de hoy es que una ley de alquileres, cualquiera, la que está vigente, la que se pretende modificar y demás, se le pueden agregar 10 artículos o sacar 20 si el bolsillo de la gente sigue estando en las condiciones en que está, no lo regula una ley con su articulado. Porque el problema fundamental acá es la incapacidad de pago, básicamente. A ver, el que tiene que pagar un alquiler le significa un esfuerzo importante, eso es entendible y tiene derecho a la vivienda, y el que tiene que cobrar ese alquiler prácticamente es magro para la inversión que tiene. Y acá se dividen las aguas, porque esto se ha escuchado muchísimo últimamente, sobre la especulación. Y a ver, no negamos que sobre todo en ciudades de gran tamaño, digamos capitales y demás, por ahí hay especulación de la vivienda ociosa. Es decir, es una parte de la realidad. No es un tema que lo podamos desconocer. Pero en el interior vivimos otra realidad. Generalmente la vivienda que se pone en alquiler en el interior es una vivienda de particulares, muchos de ellos, y esto lo hemos escuchado en los últimos años, quizás hace 10, 15, 20 años, cuando se decía, las jubilaciones son malas, que hace mucho tiempo, a veces una persona con un esfuerzo en su vida trata de hacer 2 o 3 pequeños departamentos asegurándose una jubilación complementaria para cuando ya no esté en vida activa. Hoy, esa persona, si hizo ese esfuerzo de tener, a lo mejor en el mismo lote de su casa o en un lote que adquirió, hizo 2 o 3 departamentos, hoy el neto que le dejan 2 o 3 departamentos y la jubilación lo siguen manteniendo en la indigencia. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que bajó es el poder adquisitivo de pagar los alquileres, por lo tanto, del que cobra los alquileres. En el interior no se nota esa especulación, no digo que no la exista, no se nota esa especulación que se habla de la vivienda ociosa. Entonces, quizás una ley bien hecha, no emparchada, no de apuro, no sacada políticamente, debería ser una ley que tenga en cuenta cuando realmente hay una acumulación de viviendas en algún holding, en algún grupo económico, en un grupo de inversores que puede llegar a ser, y me parece que a lo mejor tendrían que regularla con determinadas características, quizás de carácter impositivo, como se ha dicho, pero básicamente la vivienda unitaria, la vivienda de 1, 2 o 3 unidades que puede tener un particular, son producto de un esfuerzo que también debe ser tenido en cuenta. Y esto no es fácil, o sea, no le podemos pedir al inquilino que haga el esfuerzo para que el propietario cobre lo que corresponde, ni le podemos pedir al propietario que cumpla la función que el Estado no cumplió de dejar sin vivienda a una persona y sin capacidad económica para pagar un alquiler o pagar una cuota de un crédito. Claro. Es decir, acá estamos trasladando a un conflicto entre particulares lo que deberían ser normas regulatorias del Estado desde hace muchos años.
Es decir, acá esta desinversión de años que hablábamos, que ha llevado a que, ¿por qué hay tanta búsqueda de alquileres? Porque hay una larga generación de personas que no han podido adquirir su vivienda propia. Y por lo tanto esas personas acumulan demanda de alquileres y deja de ser funcional. El alquiler funcional es cuando lo busca la persona que transitoriamente no va a comprar, que está en una edad que recién se independiza, que por alguna razón ha decidido ser un poco más mutante y no quiere arraigarse en un lugar determinado. Ese debería ser el inquilino habitual, el inquilino funcional. Hoy el inquilino es toda una masa de personas que no pueden adquirir su vivienda propia y que están demandando un techo que tiene el legítimo derecho a tenerlo, pero esta problemática no la pueden resolver los particulares si el Estado no tiene una política activa. Y cuando digo una política activa, no es patear con una ley regulándola que se arreglen los particulares entre sí, es tratando de hacer políticas de incentivo, de vivienda, de créditos y demás, pero claro, con un nivel de inflación como el que tenemos hoy, es casi impensable un acceso a la vivienda propia. Esto vos lo decías también al comienzo. Claro, claro, sí, sí, bueno, particularmente el único caso que conozco y lo poco que conozco es por lo que uno puede dialogar con amigos, compañeros de trabajo y demás que alquilan y que uno mismo que ha tenido que alquilar durante muchos años y la dificultad que se genera para conseguir un alquiler adecuado a las condiciones que uno quiere y el bolsillo que uno tiene, ¿no? Porque realmente es complejo y por eso te preguntaba al principio si tiene que ver también con esta cuestión de las viviendas muy precarias o los barrios que se van conformando de manera precarias, porque muchas veces algunos pueden ser empujados o arrastrados a esa condición de tener que ir hasta a lugares donde no tienen ni siquiera los servicios básicos para una vida digna, ¿no? Sí, hay una porción de personas que viven en esas condiciones que podrían ser inquilinos en otro contexto. Claro, claro. Si hubiese. Y actualmente la legislación, qué hay actualmente en cuanto a legislación de En, alquileres? claro, en este momento tenemos, a ver, en el 2015 se unifican los códigos civil y comercial y se deroga la ley que nos venía rigiendo durante muchos años, la 23.091. Ahí nos quedamos sin ley de alquileres y nos manejamos durante unos años por el código de fondo. En plena pandemia, concretamente a partir de junio del 2020, se saca una nueva ley de alquileres que, entre otros aspectos, alarga el plazo de 2 a 3 años y que hace una regulación para el caso de viviendas, no para el caso comercial, para el caso de viviendas, de una actualización anual por un índice combinado entre aumentos salariales y el aumento de inflación. Ahora bien, la inflación creciente llevó a que esta ley, con un periodo largo de 3 años, donde muchos propietarios tenían en alquiler viviendas que tenían el destino y el deseo de ser vendidas, por los motivos que sea, porque la habían heredado, por lo que fuere, ¿no? Una ley de un periodo más largo lo desalentó a lo mejor a ponerlas en alquiler, con lo cual se fue retaseando el mercado de oferta. Por el otro lado, esta legislación que prevé un incremento anual en una inflación que estamos en el 120%, hace que al cabo de pocos meses de que un alquiler se actualice o se inicie, prácticamente queda tan desactualizado. Y acá te doy un ejemplo que es lo que a veces no se ve. Hace 10 años atrás, por decir algo, en un departamento normal de 2 ambientes, en un departamento normal, cuando se rompe uno de los artefactos, no digamos, el mantenimiento habitual que es del inquilino, ¿no? El mantenimiento por uso. Cuando algo realmente debe ser recambiado porque terminó su vida útil, un termotanque, por ejemplo, se cambiaba con un alquiler en el 2013, 2015, por decir algo. Hoy le lleva con ese mismo departamento 2 alquileres y medio a un propietario cambiarlo. Bueno, esta misma realidad es la que hace que, por ejemplo, alguien esté desalentado de alquilar porque si no tuvo un buen mantenimiento, una propiedad, hoy repintar, por ejemplo, una propiedad que a lo mejor no se la entregan en condiciones, que es una realidad que la vivimos, a veces no por mala voluntad, porque el inquilino incluso no tiene la capacidad de hacer el mantenimiento acorde, porque su bolsillo no le permite y entonces entre vivir, ir al supermercado y comprar lo que necesita, como todos los días, hace lo urgente, ¿no? Entonces, repintar una propiedad a lo mejor lleva 10 alquileres, 12 alquileres. Entonces, esto desalienta también al que tiene que alquilar. Por el otro lado, el derecho del inquilino
es un derecho legítimo, es decir, ¿quién lo vamos a negar? Yo, desde el movimiento al que pertenezco, al movimiento cooperativo, siempre veo la parte social, y la parte social me interesa fundamentalmente, y lo tengo en cuenta. Por eso digo, quizás es una visión desde una localidad chica del interior, donde la realidad es una realidad mucho más, digamos, entre las partes se conocen, y se conocen sus propias realidades, que aquella que por ahí se desdibuja en las grandes ciudades, donde todo el mundo es desconocido. Pero hoy, esta problemática de la ley de alquileres, que la quieren modificar y que ahora había 3 proyectos, ahora se había consensuado de los 3 proyectos, uno que pasó por diputados, de alguna manera, digamos, la parte que pasó por diputados no está siendo satisfecha en la voluntad de la mayoría de los senadores, entonces seguramente habrá que hacer alguna revisación, pero esta ley que tenemos, que es la 27.551, que es la que lleva 3 años al momento de hoy, es una ley que ha traído dificultades. Evidentemente ha desalentado bastante la oferta de propiedades y esto ha agravado el problema que ya teníamos. Entonces, hay una ley en discusión, hay 3 proyectos de ley en discusión que se van a tratar ahora, en lo inmediato, digamos. A ver, en principio de los 3 proyectos hay uno que prosperó con mayoría en diputados y que es el que fue a senadores. Si senadores aprobara tal cual fue el proyecto de diputados, se consagraría esas modificaciones. Ahora, si se modifica, como todo proyecto de ley, debe volver a la Cámara de Origen para que se revise la modificación y se vería, ¿no? Claro. De alguna manera no sabemos muy bien qué es lo que se va a resolver todavía. Está en el aire porque no vemos justamente en medio de una campaña electoral y demás, no vemos todavía una absoluta voluntad política de todos los sectores como para decir, salgamos adelante con algo estudiado. Más bien pareciera que cada uno de los sectores de alguna manera quiere hacer un aporte de transición. Y a lo mejor un aporte de transición es lo que yo veo con experiencia en el rubro, no creo que solucione el tema en el plazo largo o en el mediano plazo. Claro, 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 claro. Bueno, Roberto, la verdad que un gusto y muy esclarecedor tu aporte, porque es un tema que muchas veces charlamos, incluso nos llegan a veces, nosotros tenemos, es una radio comunitaria y intentamos también nuestra parte social y a veces hasta tenemos avisos de gente que está buscando para alquilar una propiedad, entonces pasamos al aire para tratar de contactar, ¿no? Ahí alguien que está escuchando, ¿no? Y dice, bueno, tengo una pequeña propiedad para alquilar, como vos decías al principio, ¿no? Alguien que ha con mucho esfuerzo construido, lo cual también es difícil porque hoy en día el costo de la construcción es muy caro, ¿no? Son altísimos, Entonces son también, altísimos. Es decir, hoy, digamos, como te decía, si se debe cambiar una canilla de cocina, vale 25.000 pesos y a claro, lo mejor un alquiler están pagando 50.000 pesos. Entonces, es gravoso para un inquilino si se le rompió al inquilino y uno lo entiende porque, digamos, el tema de la vivienda es un tema realmente conflictivo y es un tema que uno ve la angustia del que tiene que acceder a un techo y se pone en el lugar de esa persona. Yo lo veo a diario, lo convivo con eso. Por otro lado, yo tengo mis 2 hijos estudiando en La Plata y alquilo 2 departamentos, o sea que estoy en la realidad del inquilino por el lado de mis hijos también, porque alquilo yo 2 departamentos para que ellos vivan. O sea, es como que veo las 2 realidades y es una realidad que si uno la mira hoy, por eso te decía, Fabián, con la foto del presente, aparecen como inconciliables los derechos, porque ambas partes tienen derecho. claro, Ambas partes lo tienen. Es decir, acá lo que está faltando, a ver, si la inflación en lugar de ser del 120%, fuese del 30%, como la tuvimos muchísimos años en Argentina, o del 20%, estamos acostumbrados a vivir con un poco de presión, no con 20 de presión porque se nos va a salir las arterias, ¿no? Pero con una presión un poco alta estábamos acostumbrados los argentinos a claro. vivir, ¿no? Pero si tuviésemos una inflación del 20 o el 30%, y los bolsillos de la gente, en lugar de entrar un promedio de 200, 300.000 pesos, entraran 500.000 pesos, la discusión sería otra. Totalmente. Porque no tendríamos este conflicto. Claro, es decir, si las condiciones de vida en general fuesen un poco más normales, como en alguna época la hemos tenido, porque siempre hemos adolecido de legislaciones que sean realmente y específicamente aptas, pero cuando la situación de bolsillo era mejor, el conflicto era menor. Es decir, esto pasa por ahí y se corta generalmente por la incapacidad de pago de un lado. Alguien dice, y bueno, este alquiler me cuesta mucho porque tengo que ir al supermercado, y uno lo entiende y es real,
porque a veces lo que paga de un alquiler son 4 changuitos de supermercado, y el que lo cobra con lo que recibe también va 4 veces al supermercado, y no más que eso. Es decir, es una realidad que a ambas partes, digamos, les trae conflicto. Por eso digo, es un tema de larga data y de larga discusión también. Sí, y entre medio la falta de políticas del Estado para generar vivienda. Claro, Eso que bueno, no hay duda, bueno, el Procrear en su no momento hay fue duda. una interesante propuesta, ¿no? Fue un buen paliativo, fue un buen Ujú, paliativo en ese momento. Ayudó bastante. De hecho, se notó en ese momento de que bajaron las demandas porque justamente mucha gente pudo acceder a una vivienda en condiciones de poder ser pagada. claro, Es decir, esto también ayudó. Pero bueno, tiene que haber permanentemente, para que se regule el tema de la vivienda, tiene que haber planes vía bancarios, o sea, planes que realmente sean pagables, de crédito genuino, que realmente sean para la compra o para la construcción de vivienda, y por el otro lado, créditos accesibles de políticas públicas de viviendas de carácter social para aquel que no tiene incluso el acceso o por la informalidad de sus ingresos o por lo que fuere, a adquirir por vía común de un banco. Entonces, claro. ahí tiene que estar la presencia del Estado regulando la necesidad de aquellos que no tienen capacidad de llegar de una manera genuina. Totalmente, totalmente. Roberto, la actividad que vas a realizar, la charla va a ser el día jueves, si no me equivoco, El creo que jueves, a las 6 de la tarde en el siete y banco. media me parece que han ¿Cómo? puesto horario. 7:30 creo que. 7:30. 7:30 creo que es de la tarde. Corrijo Sí, entonces, 19:30 así. en la filial 9:30. Del Banco Credicop de acá de la ciudad de Del Pergamino. Banco Crédito. Están todos invitados, Exactamente. los que están escuchando, nuestros oyentes. Es una actividad abierta, ¿no es cierto? Bueno, que, Está abierta, sí, que sí. convoca Por lo menos la convocan los miembros de la comisión. que convoca para, bueno, para charlar sobre este tema y para ponerse al tanto de cómo está la situación en este momento. Roberto, te mando un gran abrazo desde acá. Nos vamos a estar viendo seguramente el jueves ahí en la comisión del Banco Credicop para charlar un rato más y para, bueno, también seguir analizando estos temas juntos. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Fabián. De mi parte te mando un abrazo también y ha sido un gusto. Gracias. Nos estamos viendo. Bueno, ahí Hasta luego. charlábamos con Roberto Mandrino. Él va a estar entonces este día jueves a las 7:30 de la tarde en la filial del Banco Credicop, acá ahí en calle San Nicolás y Florida, brindando una charla sobre los alquileres, sobre la ley de alquileres, tema que, como charlábamos recién, es un tema complejo de abordar porque, bueno, hay múltiples intereses.